Bienvenidos al curso de HTML y CSS de AulaClick. Vamos a ver un ejemplo completo de diseño adaptativo con cajas flexibles. Utilizaremos dos formas de organizar el código, en cascada o de forma independiente. Vamos a aplicar lo que hemos visto en vídeos anteriores sobre cajas flexibles al diseño de una página web adaptativa, es decir, una página web que adapta su diseño a diferentes anchos de pantalla. En nuestro caso vamos a aplicar este diseño de una sola columna a dispositivos con un ancho menor de 640 píxeles, que podría corresponder con teléfonos móviles o smartphones. Este otro diseño, en dos columnas, se aplicará a pantallas medianas, con un ancho entre 640 y 1024 píxeles. Y por último, aplicaremos este diseño en tres columnas para pantallas grandes, con un ancho mayor de 1024 píxeles. Lo interesante es lograr estos diseños, como vamos a hacer nosotros, utilizando el mismo código HTML, sin modificarlo, solo cambiando el código CSS. Muy bien, vamos a empezar utilizando las cajas flexibles. El código HTML es muy sencillo. Simplemente tenemos las etiquetas para contener la cabecera, el menú, la parte principal, el lateral y el pie. Y luego vamos a tener dos etiquetas div que nos van a servir de contenedores. Una para el contenedor general y otra para el contenedor central. En la hoja de estilo, lo único que tenemos definido de momento son los colores y el tamaño de letra. Con esta configuración, lo que vemos en la página web son elementos de bloque uno debajo de otro. Como el código HTML no lo vamos a modificar, lo vamos a hacer más estrecho, para ver mejor el código CSS que vamos a empezar a modificar ya mismo. Vamos a utilizar la técnica Mobile First, que básicamente consiste en hacer el diseño inicial de cara a un dispositivo móvil, de pantalla pequeña, y luego ir modificando este diseño para adaptarlo a otros anchos de pantalla. Esto supone un cambio importante respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora, que era hacer el primer diseño de cara a que se viese bien en una pantalla de ordenador. Por supuesto, aquí no vamos a entrar en el diseño de la interfaz, botones, menús, etc. Simplemente nos vamos a centrar en cómo organizar el código. Bien, vamos al grano. Lo primero que vamos a hacer es definir el contenedor flexible. Escribimos la clase contenedorFlex, le damos displayFlex y flexDirectionColumn, ya que queremos que los elementos se coloquen en dirección vertical, en columnas. Aunque el resultado que vemos en la página web es el mismo que el que teníamos hace un momento, hay una diferencia importante. Ahora cada elemento es un elemento flexible, no un elemento de bloque. Ya vimos en otros vídeos que esto significa que le podemos aplicar las propiedades de los elementos flexibles. Aunque en este caso, como se trata de un diseño sencillo, lo único que vamos a hacer es cambiar el alto de cada elemento. Por ejemplo, para el header le vamos a dar una altura de 10 VH. Las unidades VH son relativas al viewport, es decir, a la ventana visible. Y está más explicado este tema en el curso de HTML que tenemos en la página web. Y vamos a dar altura al resto de elementos. Para la etiqueta nav, que contiene el literal menú, una altura de 6 VH. Para la etiqueta main, que contiene el literal principal, una altura de 40 VH. Para la etiqueta aside, que va a contener el literal lateral, una altura de 8 VH. Y para la etiqueta footer, que va a contener el literal pie, una altura de 6 VH. Estupendo. Y con esto ya tenemos nuestro diseño simple para una pantalla de un smartphone. Y ahora vamos a hacer el diseño para una pantalla mediana. Para ello creamos una media query con la condición min-width 640 píxeles. Es decir, que tengan un ancho como mínimo de 640 píxeles. O dicho de otra forma, con un ancho mayor o igual de 640 píxeles. Y a continuación escribimos las reglas para modificar el diseño que tenemos hasta ahora,
es decir, el diseño para pantallas menores de 640 píxeles. Aquí hay que resaltar un punto importante. Ahora, en este bloque, no tenemos que definir el diseño desde cero, sino aprovechar el que ya teníamos, utilizando la propiedad en cascada de las hojas de estilo. Es decir, las reglas que ya se están aplicando y nos sigan siendo útiles las dejaremos, y para las otras modificaremos la regla. Y por supuesto, también añadiremos las reglas nuevas que necesitemos. Por ejemplo, en nuestro caso, si recordamos el diseño que tenemos que aplicar ahora, necesitamos utilizar el contenedor central que teníamos definido en el HTML para diseñar la parte central de este diseño. Por lo tanto, creamos una regla para la clase contenedor central flex. Creamos una nueva caja flexible con display flex y ahora, como necesitamos que los elementos se distribuyan horizontalmente, damos la propiedad flexDuration_row. Además, vamos a permitir que salte de línea con flexWrap, ya que nos interesa que el elemento menú ocupe todo el ancho. Como vemos en la página web, ahora los elementos que están dentro del contenedor central, menú principal y lateral, se distribuyen horizontalmente. Y como decíamos, para que el elemento del menú nav ocupe todo el ancho, le vamos a dar un ancho del 100%. Como además hemos definido la propiedad wrap, los otros dos elementos, principal y lateral, saltan a la siguiente línea. Si no entiendes muy bien el uso de estas dos propiedades, puedes repasarlas en los vídeos anteriores, donde están explicadas con detalle. Y ahora a la etiqueta main le vamos a dar un ancho del 75% y a la etiqueta aside un ancho del 25%. Observa que la etiqueta main principal ha heredado el alto de 40 VH que habíamos definido anteriormente. Y como nos parece bien, lo dejamos tal cual. Pero sin embargo, la etiqueta aside tiene un alto de 8 VH, que ahora ya no nos sirve. Por lo tanto, lo reescribimos o lo machacamos escribiendo height 40 VH. Como la altura del pie nos parece correcta, no es necesario reescribirla. Con lo cual ya hemos acabado nuestro diseño para pantallas medianas que, como vemos, concuerda con el que habíamos previsto. Ahora podemos cambiar el tamaño de la pantalla para comprobar que cuando es menor de 640 píxeles se aplica el primer diseño y cuando es mayor este segundo diseño. Pues ya solo nos queda el tercer diseño para pantallas grandes. Para ello escribimos la media query con la condición min width 1024 píxeles. Y ahora, si recordamos el diseño que tenemos que crear, vemos que menú principal y lateral deben compartir una fila. Por lo tanto, les vamos a dar porcentajes para que entre los tres sumen el 100%. Por ejemplo, el 15% para nav, el 65% para main y el 20% para aside. Muy bien, vamos a ello. Para nav damos una anchura del 15%. Pero además debemos modificar la altura, ya que desde el primer diseño la hemos mantenido en 6 VH. Y ahora, puesto que ocupa la misma fila que main y aside, debe ser igual a la suya, es decir, 40 VH. Y ya solo nos queda darle a main una anchura del 65% y a aside del 20%. Y ahora comprobamos que al aumentar la anchura a partir de 1024 píxeles aparece el diseño que acabamos de crear. Y al disminuir la anchura de 1024 píxeles aparece el diseño que hemos creado para pantallas medianas. Y por debajo de 640 píxeles obtenemos el primer diseño que creamos para pantallas pequeñas o para smartphones. Muy bien, por lo tanto hemos obtenido lo que queríamos, un diseño que se adapta a diferentes anchos de pantalla. Sin embargo, este último diseño para pantallas grandes tiene un pequeño inconveniente, y es que si nos pasamos del 100%, el diseño se descuadra,
Puede ser porque hemos calculado mal la suma de los porcentajes o porque añadimos un margen, etc. Por ejemplo, si en la etiqueta NAP en lugar de un ancho del 15% damos el 16%, mira lo que ocurre. El diseño se descuadra porque los tres elementos de la parte central ocupan más del 100% y ya no caben en una fila. En este caso, la solución es bien sencilla. Se trata de evitar el salto de fila. Para ello, copiamos la regla del contenedor central flex. Podemos eliminar estas dos propiedades puesto que no cambian y reescribimos la propiedad flex wrap con el valor no wrap, con lo cual ya no permitiremos el salto de línea. Para comprobar que funciona, hacemos la pantalla más grande y ahora vemos cómo los tres elementos centrales están en la misma fila, aunque sobrepasan el 100%. Muy bien, y para acabar este vídeo vamos a ver otra forma de enfocar un diseño de este tipo. Hasta ahora lo que hemos hecho es pensar primero el diseño para dispositivos móviles, para pantallas pequeñas. Y luego lo hemos modificado para adaptarlo a pantallas medianas y grandes. Pero lo importante es que hemos utilizado el concepto de hojas de estilo en cascada. Con lo cual hemos aprovechado las reglas del diseño anterior que no cambiaban para el diseño siguiente. Esto tiene la ventaja que escribimos menos código, pero también tiene un inconveniente. Y es que, por ejemplo, al modificar una regla del diseño para pantallas pequeñas, también afecte de forma negativa e imprevista al resto de diseños. Para que se entienda esto, vamos a poner un ejemplo un poco exagerado. Si comentamos las reglas para el diseño de pantallas pequeñas, el diseño de pantallas medianas se ve afectado. Como vemos, los tamaños de la cabecera, menú y pie han cambiado. Y para hacerlo aún más evidente, si comentamos las reglas del diseño mediano, el diseño grande se ve también afectado y queda totalmente descuadrado. Si queremos que esto no suceda, podemos organizar las reglas CSS de otra forma. Para verlo, vamos a abrir un nuevo archivo CSS. El archivo HTML es el mismo. Y lo que hemos hecho ha sido ignorar la propiedad en cascada del CSS y organizar el código de los tres diseños de forma independiente. O dicho de otra forma, separar el código para cada diseño, de forma que no haya interrelaciones. Por ejemplo, para pantallas pequeñas, todo el código está dentro de esta media query, cuya condición dice que el ancho como máximo ha de ser de 640 píxeles. De forma similar, todo el código para la pantalla mediana está dentro de esta media query, cuya condición dice que el ancho ha de ser mayor o igual que 641 píxeles y menor o igual que 1023 píxeles. Y para pantallas grandes, todo el código está dentro de la condición que indica que el ancho ha de ser mayor o igual de 1024 píxeles. Con esta forma de organizar el código, hemos repetido código, pero hemos logrado que sea independiente un diseño de otro. De esta forma, ahora, si comentamos el código para pantallas pequeñas, la pantalla mediana y la pantalla grande no se ven afectadas. Y si también comentamos el código de la pantalla mediana, la pantalla grande no se ve afectada. Si hacemos la pantalla más ancha, lo comprobamos. Así pues, ya hemos explicado los dos métodos de organizar el código. Con el primero, utilizando la propiedad en cascada, escribimos menos código, es más compacto, pero hay interrelaciones entre el código. Si tocamos un diseño, podemos afectar el otro. Mientras que con este segundo diseño, escribimos más código porque repetimos reglas, pero el código es totalmente independiente entre un diseño y otro. Al modificar un diseño, nunca estropearemos el otro. Como siempre, aquí explicamos varios métodos, y cada uno tiene la responsabilidad de elegir el que mejor se adapte a su caso concreto, ya que no existen recetas genéricas. En cualquier caso, parece que para diseños muy complicados, el segundo método nos puede evitar errores. Lo que sí vamos a recalcar ahora es que las medias queries son diferentes para cada caso. En el primer caso, el diseño para pantallas pequeñas
se escribe al principio y no va dentro de ninguna media query, ya que es el diseño por defecto y debe contener todos los elementos del diseño de la pantalla pequeña. Para pantallas medianas, la condición de la media query es si es mayor o igual de 640 píxeles. Y para pantallas grandes, la condición es mayor o igual de 1024 píxeles. Mientras que en el segundo caso, la condición para pantallas pequeñas es menor o igual de 640 píxeles. Para pantallas medianas, mayor o igual de 641 píxeles. Y menor o igual de 1023 píxeles. Y para pantallas grandes, mayor o igual de 1024 píxeles. Con este esquema hemos querido representar que el código para pantallas pequeñas afecta a todas las anchuras, desde 0 hasta el infinito. El código para pantallas medianas afecta para anchos mayores o iguales de 640 píxeles. Y para pantallas grandes, mayores o iguales de 1024. Por lo tanto, los códigos están solapados, unos afectan a otros. Algo que no ocurre en el segundo caso, donde el código para pantallas pequeñas solo afecta a las pantallas pequeñas. Y lo mismo ocurre para las pantallas medianas y grandes. Y con esto acabamos este vídeo en el que hemos visto lo fácil que es crear páginas web adaptativas con cajas flexibles. En el próximo vídeo veremos que aún es más fácil, si cabe, con rejillas, grid. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Puedes visitar el curso completo de HTML y CSS en nuestra web. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo y pulsa en me gusta. Te lo agradeceremos.